Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde la lectura número 12, ¿sí? Del libro Historia de la Teoría Política de George Sabin. Bueno, entonces, el Marx y el materialismo dialéctico. El pensamiento político liberal se desarrolló principalmente como elaboración de dos ideas sociales fundamentales: política como arte de llegar a acuerdos no coactivos entre intereses antagónicos. ¿Qué nos quiere decir? Es la primera idea, ¿sí? La noción de que la política se basa en la capacidad de las partes interesadas en una sociedad llegar a acuerdos voluntarios, que no sean coaccionados, acuerdos que sean de la propia voluntad del ser humano, y a pesar de que hay unos intereses de por medio, que sean de libre decisión de cada uno, que no sea una negociación coaccionada, como lo decía anteriormente, ¿sí? La idea es que la política se desarrolle el diálogo, la negociación. Esa es la primera idea. Y procedimientos democráticos como el único camino efectivo para llegar a acuerdos. Pues como lo mencionaba, que sea entre la misma sociedad, llegar a acuerdos, poderlos hablar, que pues que a pesar de que haya intereses de por medio, no tengamos que obligar a otras personas, pues. Un caso, pues, que lo quiero mencionar y no sé si sea correcto o entre dentro de esta diapositiva, es lo que pasa con la política, ¿sí? Yo me voy con X político, tal persona se va con Y político, y entonces, como todos quieren un bien para la comunidad, porque ese es el querer sentir, pues, de cada uno en sus campañas, pero si el político Y le ganó al X, desafortunadamente todos los que estaban apoyando al X o los despiden de sus empleos, como no estaban con ellos, a pesar de que es un bien común, solamente ayudan a los que están con mi grupo político. Entonces son como decisiones coaccionadas, o sea, yo ayudo a tal persona, pero porque me va a dar un puesto, ¿sí? O si no, pues yo no sé si esa persona sí quisiera apoyar a ese candidato. No sé si entre dentro de esta apreciación de la lectura de mi parte. También tomando en cuenta, pues, la lectura, Marx se basó mucho en la teoría de Hegel, aunque criticaba mucho, eh, él criticó mucho también esa teoría, ¿sí? Al individualismo. Nunca aceptó los dos supuestos principales de la filosofía social de Hegel, ¿sí? Esto quiere decir que la sociedad es un equilibrio móvil de fuerzas antitéticas que generan el cambio social, la tensión y la lucha, y que la historia social es una evolución interna. Y la lucha de clases es la lucha de las naciones, ¿sí? Eso es lo que manifiesta Hegel, pero para Marx la lucha de clases era con la sociedad, ¿sí? O sea, él es que lo que impulsa a Marx, como le decía, lo que impulsa a Marx, perdón, es la lucha de clases, ¿sí? Por el contrario, Hegel elimina, o sea, él elimina, no, lo que elimina Marx es la teoría de Hegel de la lucha de las naciones, perdón. Lo que impulsa a Marx es la lucha de las clases, ¿sí? La clase obrera sobre todo, ¿sí? Debido a esto, pues se genera la revolución proletaria, perdón. La filosofía de Marx se basa sobre un cambio social que se produjo en el siglo XIX, el surgimiento de la conciencia política. Esto quiere decir que la clase social también podía ser parte de esa clase política, ¿sí? Las clases de los obreros también podrían ser parte de esa política. Igualmente, pues dentro de la lectura vemos el capitalismo como institución. Entonces, Marx
presenta el capitalismo como una institución que genera una clase de trabajadores que dependen completamente de los salarios de ese empleador, ¿sí? La fuerza de trabajo se convierte en una mercancía valiosa y es la relación que hay entre empleadores y empleados se reduce a una relación de poder, ¿sí? Igualmente, clases sociales y lucha de clases. Marx identificó la divergencia entre los intereses, entre las clases sociales, y esta fue la base de su filosofía. El capitalismo como una fase en la evolución de la sociedad moderna, como una clase propietaria de los medios de producción y proletariado que buscaba mejorar su nivel de vida. ¿Sí? Las clases sociales y la lucha de poderes, esa fue como el fundamento de la filosofía de Marx. Igualmente, la revolución como objetivo, Marx aboga por una revolución social liderada por el proletariado, trans, eh, por el proletariado para desplazar a la clase media del poder. Esta revolución no solo transferiría el poder de explotación, sino que aboliría la explotación y se crearía una sociedad sin divisiones de clase social. La filosofía como práctica, Marx considera profundamente la práctica ya que proporciona un marco para la acción revolucionaria basada en la comprensión de la dirección de la historia y las tareas necesarias para el cambio. Igualmente, tanto Marx como Hegel, ¿sí? Creían en una marcha racionalmente necesaria de la historia. Ellos creían que el cambio tenía que producirse, o sea, sí o sí tendría que haber un cambio dentro de la sociedad, ¿sí? La dialéctica y la necesidad histórica. Marx creía en la dialéctica y en la necesidad histórica como una fuerza imperativa que guiaba los intereses humanos y la historia como fuerza y la acción. Esto no solo se trata de causa-efecto, sino una especie de imperativo como se influye dentro de la sociedad, ¿sí? Y en cuanto a la evolución de la filosofía de Marx, pues el Marx evolucionó a lo largo de dos periodos con cambios significativos hacia el materialismo dialéctico y el análisis económicos en la segunda fase. Pero en últimas, Marx lo que impulsaba era esa lucha de clases. Entonces, esa fue como la parte que me corresponde a mí, profe. Muchas gracias. Gracias.